poquito hablando de corriente galvánica y ionto, que supongo que para eso vinieron los que están. Los que están. Eh, Somos, bueno, la corriente galvánica todos más o menos saben, o en algún momento lo escucharon. Este, el que la descubrió fue Volta, ¿no? El creador de la pila, que le puso corriente galvánica en honor a alguien que un poco competía con él y un poco fue el maestro, que fue Luigi Galvani, que fue el primero que vio la corriente muscular. Él trabajó con plaquitas metálicas metiéndole corriente a las patitas de las ranas y se contraían. Y bueno, hay todo un mito que dice que Galvani era más de pensar que la corriente era más no sé, propia del cuerpo y no que se podía generar y Volta era más de la ciencia, si se quiere, si podemos decirlo así. Pero bueno, la cosa que cuando descubre la pila, que no es ni más ni menos que la corriente continua, Volta le pone corriente galvánica. Y fundamentalmente lo que hace la corriente galvánica, que muchas veces lo hemos charlado, vos Gus, interrumpime y habla, porque si no, esto va a ser un monólogo. dale, Eh, dale. Fundamentalmente lo que hace son la electrólisis y la electroforesis, ¿no? A diferencia de cualquier otro tipo de corriente que no es unidireccional, esta genera electrólisis, que es la ruptura de algún tipo de molécula por el paso de la corriente eléctrica, y la electroforesis, que es la migración de esas partículas, ¿no? De esos iones, porque son partículas que están cargadas con carga eléctrica. Mm. Eh, Básicamente al hacer esas dos cosas, generan reacciones químicas en el cuerpo. Si bien ahora Ah, vos vas a hablar un poquito más que te gusta la bioquímica, pero nosotros básicamente, nuestro cuerpo humano como sistema compartimental, tenemos agua 70% y iones disueltos. Y cuando sí, nosotros le ahí, ponemos a los iones que están disueltos por ahí, o a las moléculas que están formadas como sales, esto las van a romper y van a hacer que migren hacia un polo o hacia otro en el interior de nuestro cuerpo, y bueno, eso va a generar distintos tipos de reacciones químicas, como ahí bueno, reacciones. Chelo nos pregunta si usamos la corriente galvánica en el consultorio, si es una terapia de elección hoy en la consulta kinésica. Yo la uso, poco pero la uso. El tema es que, como todos tenemos ese miedo de como es la única corriente cuco que podemos quemar a los pacientes, muchos no la usan por eso, ¿no? Porque le tienen un poquito de miedo. Yo creo que si la dosificamos bien, no va a haber problema. Pero sí, se usa mucho también en todo lo que es tratamientos de la sudoración, la hipersudoración en la palma de los pies, la palma de los pies. Mirá que estoy mal, es sábado, recién vengo de trabajar, la Claro, palma de las manos y la planta de los pies. la Sería hiperhidrosis, decís vos. exactamente la hiperhidrosis, y con muy buenos resultados. Son muy pocos los kinesiólogos que hacen eso y es una terapia interesante y estaría bueno que la pongamos en práctica, ¿no? Hay muchas Mm. cosas que por ahí pensamos que son corrientes viejas y están en desuso y quizás, bueno, eh, digamos que lo más usado ahora que está de moda son la microelectrólisis o que, bueno, básicamente es una corriente galvánica, una microgalvánica con otro tipo de densidad de corriente y todo, pero no deja de ser una galvánica, que ahí sí podemos decir que se usa mucho, igual que la EPI, que es la electrólisis percutánea intratissular, que también usa galvánica, pero con un poco más de intensidad que la microelectrólisis, que se tolera un poco más. Pero todo se basa en la corriente galvánica y en estos efectos polares que genera debajo de cada polo, que tiene que ver con lo que estuvimos hablando recién. Claro. ¿Qué querés agregar? Sí, sí, con respecto a la utilización y a lo que vos comentabas en referencia a la electrólisis y a la electroforesis y todos los fenómenos que se suceden a nivel del tejido donde se aplica, o sea, a nivel de la célula y cómo podemos trabajar sobre los potenciales de membrana, ¿sí? Las concentraciones iónicas
a nivel de la célula, bueno, como todos sabemos, somos electricidad. Y las concentraciones iónicas van a determinar de un modo quizás no quiero pecar de exagerado, pero van a determinar el funcionamiento de los diferentes sistemas en base al estado de salud de esa célula. Y a través de un medio físico, como es la aplicación de la corriente galvánica, nosotros podemos de alguna manera incidir sobre el funcionamiento de esa célula que por alguna cuestión está alterada su fisiología, ¿sí? O su bioquímica interna, ¿no? Porque, bueno, sabemos que las concentraciones de los iones fuera y dentro de la célula cambian por una cuestión no caprichosa de la naturaleza, sino por una cuestión evolutiva, y eso hace que nuestras células funcionen de una forma determinada, y nosotros a partir de un agente físico podemos de alguna manera estimular, regular, normalizar ese potencial que está alterado por una causa que puede ser un hecho traumático, o como hoy vivimos tanto en el encierro, una sobrecarga de estrés que puede llegar a alterar el funcionamiento de un músculo, por ejemplo. Vamos a trabajar nosotros los kinesiólogos, trabajamos mucho sobre el dolor muscular, entonces podemos incidir con algún agente físico en normalizar ese tono muscular que está alterado por una causa que simplemente es una carga de estrés, una sobrecarga de estrés. O una mala postura, ¿sí? Que también nos da un montón de consecuencias. Y bueno, desde nuestra cátedra de agentes físicos 1 y 2, nosotros transitamos por un montón de agentes físicos y es una herramienta importante para el kinesiólogo y la kinesióloga, ¿sí? Para los profesionales de la kinesiología. Y esta terapéutica, más allá que quizás uno acotó el uso, es importante conocerla porque si nosotros vamos a un consultorio y tenemos un equipo de corriente galvánica, bueno, sabemos que contamos con una herramienta y si la utilizamos de la forma adecuada, podemos generar beneficios en nuestro paciente. Y por eso insistimos en las clases, en la dosificación, en las precauciones, las indicaciones, las contraindicaciones, que son, siempre uno tiene que tener en cuenta eso para no equivocarse, y no hay que tener temor, hay que tener conciencia en el uso de todos los agentes físicos, no miedo. No hay que tenerle miedo y hay que trabajar con ganas y con conciencia, porque muchas veces no usamos esta corriente no por miedo, sino porque no podemos dejar el paciente enchufado, como se maldice en la jerga, e irnos a otro lado, porque tenemos que estar atentos, porque con esa corriente sí le podemos hacer daño. En cambio, si le dejamos enchufado otro tipo de corriente, por ahí no, y eso nos habilita a atender día 3, día 4, día 5, que no sería lo ideal, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto. Y bueno, justamente lo que decías de la alteración de las células, bueno, de ahí está lo que el doctor Becker en la década del 80 lo denominó la corriente de lesión, que él dice que una vez que el cuerpo recibe una noxa, cualquiera sea, se va a formar una corriente de lesión que va a ser la responsable de generar o desencadenar los efectos inflamatorios, porque de alguna manera va a tener que ir ahí iones, células, distintos tipos de cosas, y todo ese movimiento no es ni más ni menos que una corriente distinta a la corriente normal que cuando la célula está en reposo, ¿no? Que son esos famosos potencial de membrana en reposo de menos 70 o menos 90 milivolts. Claro. Por eso, como decía vos recién, no dejamos de ser corriente eléctrica. Y si no tenemos corriente eléctrica circulando por el cuerpo, hay algo que está fallando y por eso es interesante todo eso. Y bueno, una de las cosas que nosotros usamos quizás un poco más que la corriente galvánica per se, o la corriente galvánica por sí sola, sería la iontoforesis. La iontoforesis, yo en una época como que estaba muy enamorado y la usaba muchísimo, ahora la uso un poquito menos, pero también es muy interesante de usar. Lo que sí hay que tener en cuenta, algunas cosas, ¿sí? Algunas cosas en particular que tienen que ver dónde aplicamos, ¿sí? Porque no es lo mismo
aplicar iontoforesis en una piel muy gruesa, que nos va a costar mucho a la penetración, que en una piel más finita, ¿sí? Si bien nosotros hablamos mucho, cuando damos la clase, el tema de dosificación, de cómo, de cuánto poner, de si usamos 0,05 miliamperes por centímetro cuadrado, si usamos 2 miliamperes por centímetro cuadrado, hablamos mucho de cómo está esa piel, pero quizás no hacemos hincapié en qué tipo de piel es. Si es una piel muy gruesa, si tiene mucha impedancia, si es una piel muy fina. Nosotros por ahí hablamos, bueno, si el estado de la piel está bien hidratada, podemos subir la densidad de corriente o no. Pero bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahí están preguntando, mi Las, consulta es sobre el los, tamaño de los electrodos, las medidas están estandarizadas. la sensibilidad del paciente también, ¿no? Porque puede el paciente ser un diabético, por ejemplo, y el diabético normalmente o habitualmente puede tener algún trastorno de sensibilidad, más en los miembros inferiores. Entonces, uno tiene que tener esa precaución al momento de aplicar una corriente de este tipo, principalmente por los efectos polares e interpolares que mencionaba Cristian antes, y no terminar generando un daño por no tomar esa precaución. Por eso, desde la cátedra nosotros siempre insistimos en la historia kinésica o en la ficha kinésica, en la anamnesis que uno hace del paciente, ¿no? Que no es solo el mero hecho de la atención, aplicar un agente físico y saber cómo lo dosifico, sino también conocer a ese paciente que está llegando a mi consulta. Y bueno, eso es importante con cualquier agente físico que uno utilice, ¿no? Y también con una terapia manual, pero bueno, nosotros desde nuestras cátedras, todo el tiempo estamos insistiendo sobre la conciencia en la atención. Y no solamente el hecho de poner, enchufar y irte para otro lado, estar Por atento al supuesto. paciente todo el tiempo, ¿sí? Eso es Hay un par importante. de reglas básicas en todo tratamiento de paciente, es lo que uno lee y encuentra en los libros, ¿sí? En los distintos tipos de libros, uno puede leer y puede encontrar cosas muy interesantes. Lo otro es la evidencia científica que buscan, ¿sí? Y lo otro es la experiencia personal. O sea, también hay que Mm. tener en cuenta la experiencia de cada uno, ¿no? Porque creo que es un conjunto, o mejor dicho, son tres conjuntos y la intersección de los tres nos va a dar el mejor tratamiento. No solo decir, bueno, no, porque no hay evidencia científica o no, porque sí hay mucha evidencia científica, no. Está la evidencia, está en los libros y está la experiencia personal. Y en cuanto a los electrodos, que ahí justo preguntaban, si bien hay, generalmente están los de goma, que son redondos o rectangulares, ya están estandarizados, ya vienen una sola medida, unos 16 centímetros cuadrados, si mal no recuerdo. Eh, lo ideal, siempre que hagamos iontoforesis, es tener dos electrodos de distinto tamaño. ¿Sí? El activo, que va a ser el que más densidad de corriente tenga, y el dispersivo, que va a ser el más grande, de más superficie. Así hacemos que esa densidad de corriente disminuya, porque nosotros no queremos el efecto polar debajo del electrodo dispersivo. Yo quiero el efecto polar debajo del electrodo activo. Por eso nosotros, ahora vamos a ver un ejemplo. Yo estoy mirando así, estoy mirando la computadora que tengo acá adelante, que les quiero mostrar un ejemplo, de cómo se calcula la dosis, pero siempre en base al electrodo activo. Y el electrodo activo es siempre el mismo. Nosotros con Gus siempre lo decimos cuando vamos a veces, estamos en el aula y trabajamos sobre esto. No es que cada vez que viene el paciente se van a tener que poner a hacer cuentas, sacar la calculadora científica, si pongo 8 por 4, no. El electrodo es siempre el mismo. Siempre vas a tener el mismo electrodo, que va a ser el electrodo activo, y vos vas a hacer una cuenta con un rango. Pero después, como bien decía Gustavo, hay que tener en cuenta digamos, la sensibilidad del paciente. Porque, por ejemplo, vamos a, así es un poquito más sencillo. Por ejemplo, dice calcular ahí la dosis según el área del electrodo activo, ¿no? Siempre hablamos de electrodo activo. El electrodo activo va a tener que ver con la corriente máxima, que es el área del electrodo, por la densidad de corriente que nosotros estamos usando.
habíamos dicho que podía ser de 0,05 hasta 0,2 miliamperes por centímetro cuadrado. Acá, bueno, agarramos un valor del medio. ¿De qué va a depender si elegimos 0,05 o 0,2? Del estado de la piel del paciente, si es una piel gruesa, si es una piel fina. Por eso nosotros siempre hablamos de rangos de valores y no un solo valor específico. Entonces ahí dice área de electrodo por 0,1 miliamperes por centímetro cuadrado. Y después el tiempo. Entonces, si yo tengo 0,1 miliamperes por centímetro cuadrado y mi electrodo mide 16 centímetros cuadrados, máximo va a ser 1,6 miliamperes de corriente máxima. O sea, mi corriente máxima, según esta cuenta teórica, sería 1,6 miliamperes por centímetro, 1,6 miliamperes, perdón, máximo. No sé si me siguen, si me quieren poner una manito que me están siguiendo, o si no entienden nada, avisen, pero la idea es esta. Entonces, teniendo la densidad de corriente, sabiendo mi superficie del electrodo, calculo cuánta corriente máxima le puedo entregar al paciente. Supongamos que le puedo entregar 1,6 miliamperes de máximo. Pero si yo le puse al paciente el electrodo con la medicación y todo lo demás, y empecé a subir la intensidad, y cuando llegué, no sé, a 1,2, 1,3, le empieza a picar, yo no voy a seguir a 1,6 porque la dosis calculada me dio 1,6, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a poner 1, ¿sí? Y quizás me voy a tener que extender en el tiempo, como dice ahí, porque voy a tener que dividir la dosis de corriente máxima con el tiempo, que el rango de tiempo que también damos es de 40 a 80 miliamperes minuto. Ahí está el ejemplo con 40 miliamperes. Entonces, ojo con eso también, porque yo puedo hacer la cuenta y me dio 1,6 y cuando llego a 1,5 le está picando, y si pica hace mal, eso hay que grabárselo, si pica hace mal, voy a bajar la corriente y no voy a llegar a 1,6 por más que a mí mi dosis teórica me haya dado 1,6 miliamperes. ¿Me van siguiendo? ¿No me van siguiendo? Nadie dice nada. Contestame vos, Su- Gustavo, aunque sea. Suben el pulgar. Están poniendo pulgar, así que estimo que están entendiendo. Se están muriendo, están entretenidos, están. Yo no veo ningún pulgar acá, pero bueno, si vos lo ves, yo te creo. Lorena puso pulgar. Así que Bueno, por lo menos alguien que está alguien con el contestó. pulgar. Bien, entonces, seguimos con la dosis ejemplo. El electrodo chico, 16 miliamperes, lo que hablábamos recién, 16 miliamperes. Uy, ¿cómo estoy hoy? 16 centímetros cuadrados, tiempo máximo 40 miliamperes minuto, entonces me va a dar 1,6 miliamperes de intensidad máxima y el tiempo me va a dar 25 minutos. Si utilizo el rango mínimo, si utilizo el rango máximo, 50 minutos. Ahí Entonces, están yo, contestando todos, ¿eh? Se ve que tu solicitud bien, fue, están todos mandando pulgar, perfecto, sí se entiende, está perfecto. me alegro entonces. Entonces sería que yo, con mi equipo de corriente galvánica, lo pongo a 1,6 miliamperes con la medicación y voy a estar entre 25 y 50 minutos, dependiendo el rango que use. ¿Sí? Entonces yo ya tengo mis rangos de tiempo. ¿Para qué es estas cuentas tan teóricas? Para asegurarme de que toda la medicación va a penetrar, ¿sí? Porque si no, si yo me quedo corto con el tiempo, la medicación no penetra, y si yo sigo de largo en el tiempo, acuérdense los efectos polares, las reacciones químicas debajo de cada uno de los electrodos, y puedo llegar a, por ejemplo, quemar al paciente. Y ahora, ¿por qué ponemos dos de distinto tamaño y calculamos todo sobre el chiquito? Porque si el chiquito mide 16 centímetros cuadrados y el grande mide como, no sé, 80, es despreciable la densidad de corriente que va a quedar en el grande, entonces prácticamente no voy a tener efectos debajo de ese electrodo, que es lo que nosotros no queremos. Por eso siempre es muy importante, cuando hagamos iontoforesis, poner dos electrodos de distinto tamaño, ¿sí? Para aumentar la efectividad también. Bien, una de las cosas que no les nombré acá sería
que la cantidad de medicamento también tiene que ver con la superficie del electrodo. Como, quizás eso no lo charlamos, ¿cómo pongo el medicamento? Yo agarro mi electrodo, vamos a suponer, voy a agarrar un papelito, Acá supongamos que preguntan esto es mi electrodo. si el máximo de Si esto aplicación es mi son 40 electrodo, minutos. claro, si esto es mi electrodo, yo le voy a poner encima del mismo tamaño, de la misma superficie, una gasita embebida en la medicación. Y eso lo apoyo en la piel. Así se debería poner la iontoforesis. Ahora, ¿cuánta medicación? Va a depender de toda este área. Y se pone 1 centímetro cúbico de medicación cada 5 centímetros cuadrados de área del electrodo. Recién teníamos 16 centímetros cuadrados, vamos a poner algo así como 3, 2. 3, algo. Soy malo para las cuentas hasta ahora y un sábado. Un poquito más de 3 centímetros cúbicos de medicación. ¿Sí? Preguntan, Entonces, perdón, sí, preguntan acá si se puede utilizar gasas estériles para la sí, aplicación. se puede utilizar. Lo único que tiene que estar, la gasa es seca, ¿sí? Porque hay medicación o medicamentos que son hidrófobos o hidrófilos, y si yo tengo la gasa mojada con agua, el medicamento se puede quedar ahí si tiene atracción por el agua o no. Entonces siempre es la gasita seca para evitar cualquier tipo de problemas y también para evitar el porcentaje ahora no me sale el nombre, pero la cantidad de medicación, digamos, que tiene. Recuérdense que eh, todas las medicaciones tienen un porcentaje, no sé, diclofenac al 3%, será de más en volumen, volumen o volumen, no sé cómo estarán eh, químicamente armadas las soluciones medicamentosas. Pero si yo encima le pongo agua, también la voy a diluir más, ¿sí? Por eso la gasita se quita. Se quita la gasa, medicación arriba, pum, arriba de la piel. Después Ah, también hay equipos, eso en los equipos que más o menos tenemos todos. Hay equipos que son más modernos, que yo les voy a mostrar acá algunas fotitos, que ya vienen con el electrodo, con la gasita ahí, y todo alrededor es autoadhesivo, ¿sí? Entonces acá ponen la medicación, ¿sí? Acá tienen otro también similar, que tiene la gasita ya seca para que yo ponga la medicación y todo esto autoadhesivo. Y si no tienen estos que son ultramodernos, que no es ni más ni menos que una pilita, porque recuerden que la corriente galvánica es una corriente unidireccional que descubrió Volta, que es el que hizo la pila o la batería, no es ni más ni menos que esos, con dos polos, y si bien acá parece que tuviesen el mismo tamaño, del otro lado hay un tamaño más chiquitito, que sería la gasita con la medicación que hace de electrodo activo, ¿sí? Por ejemplo, acá en una epicondilaria, acá, para Cristian, nombrarlo. Sí, preguntan, bueno, vos diste el ejemplo del electrodo cuadrado o rectangular con una superficie X. ¿Qué pasa si el electrodo es redondo? El cálculo de la superficie es lo mismo. Pi por radio al calculamos la cuadrado. superficie, exacto, pi por radio al cuadrado y me va a dar un Listo. valor y ya está. Y lo tengo una sola vez. No, no es que me la paso calculando, porque siempre va a ser el mismo. Puede ser de cualquier forma, digamos, el electrodo, mientras yo pueda calcular la superficie. Este, inclusive, cuando empezamos la charla, estuvimos hablando un poquito de microelectrólisis, que en el caso de la microelectrólisis, que también usa una corriente microgalvánica, el electrodo activo es una aguja, y la aguja Claro. es un cilindro. Entonces ahí la superficie del electrodo activo se calcula como cilindro. O sea, las formas pueden ser variadas. Mientras vos puedas calcular la superficie que va a estar en contacto con la piel, más que suficiente. Después acá una pregunta, la densidad. Cuando vos dijiste densidad de corriente, mostraste una relación entre el área y la cantidad de miliamperes que se aplican sobre esa área. O sea, esa densidad de corriente, a nosotros, ¿qué nos daría? Un parámetro, ¿sí?
para dosificar, porque nosotros tenemos miliamper sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? En base a esa cantidad de centímetros cuadrados vamos a calcular, perdón, los rangos de corriente que hablaba Cristian, la intensidad Claro, mínima y la intensidad máxima. Claro. Después vos tenés que valerte también de la sensación del paciente. Pues si vos al paciente le pusiste la intensidad, supónganse 2 miliamperes en la intensidad mínima y llegaste a 1,5 porque la piel del paciente es más sensible, entonces bueno, tenés que llegar a 2 para producirle algún daño a ese paciente. O sea, el cálculo te da un parámetro a vos como de guía. Después cada profesional ve la situación particular del paciente. Y después vos tenés otra densidad o otra la forma de calcular la cantidad de minutos que vas a aplicar la corriente galvánica en base al parámetro que Cristian explicaba, es 40 miliamper minuto, que esa es la densidad máxima en un minuto, pero si vos tenés un área de electrodo determinada, tenés que hacer el cálculo para saber cuántos minutos vas a aplicar esa corriente que has calculado como corriente mínima, como corriente máxima, que lo haces al principio. Después otra pregunta también está buena, de los parches estos que tienen la pila que genera corriente galvánica, que vos aplicabas, mostraste sobre Ionto, ¿cómo determinás el tiempo que dejás colocado el parche? Se preguntó igual, eso también. exactamente igual. Miren, vamos a hacer un cálculo fácil. Bien, vamos a poner así. No sé si todos ven acá. Supónganse que vamos a hacer números fáciles. Supónganse que tengo un electrodo de 10 centímetros cuadrados. ¿Sí? Bien, ahora, mi electrodo de 10 centímetros cuadrados y es una persona joven, deportista, la piel muy bien hidratada, sana, no tiene ningún problema, entonces yo digo, bueno, voy a elegir como densidad de corriente 0,2 miliamper por centímetro cuadrado. Perfecto. Entonces, con esos valores, yo sé que mi intensidad máxima es 10 por 0,2, con lo cual va a ser 2 miliamper. Mi intensidad máxima es 2 miliamper para mi electrodo activo de 10 centímetros cuadrados. Ahora bien, en cuanto al tiempo, nosotros dijimos que era entre 40 y 80 miliamper minuto. ¿Sí? Miliamper minuto. Puedo elegir 40, puedo elegir 50, puedo elegir 45, puedo elegir 78, puedo elegir cualquier valor que esté dentro de este rango. Vamos a hacer números fáciles, voy a elegir 60, un número en el medio, para que sean fáciles las cuentas. Entonces, yo tengo mi electrodo 10 centímetros cuadrados. Si tiene 10 centímetros cuadrados, nosotros habíamos dicho que era 1 centímetro cúbico de medicación cada 5 centímetros cuadrados, con lo cual la cantidad de medicación, ¿sí?, va a ser 2 centímetros cúbicos. ¿Sí? 2 centímetros cúbicos va a ser mi cantidad de medicación. Mi corriente máxima va a ser 2 miliamperes. Y voy a tomar al azar un valor de tiempo de 60 miliamperes minutos que está dentro de los rangos que se sabe que tiene que tratarse la iontoforesis. Con todos estos datos, yo puedo decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a poner iontoforesis? Si yo con 60 miliamperes estoy 1 minuto, con 6 miliamperes estoy 10 minutos. Con 3 miliamperes estoy 20 minutos. Con 2 miliamperes, ahí ya me busco en la cuenta. Hay que hacer 30 minutos. 30 minutos, sí señor. 30 minutos. No, no joda estar acá, es sábado, ya estoy quemado, vengo de trabajar. Entiéndanme. Bien, entonces, ¿qué saqué en claro de todo esto? Que voy a poner de medicación
voy a poner 2 centímetros cúbicos. Mi corriente máxima va a ser 2 miliamperes y mi tiempo va a ser 30 minutos. Ahora, supongamos que me viene un paciente que es muy sensible, así como nosotros con Gustavo, que somos muy sensibles. Y, y yo empiezo a aumentar la intensidad y cuando paso 1 miliamper le empieza a picar. Estoy en 1,2, ya me pica, me pica. ¿Voy a ir hasta 2? No, me quedaré en 1 miliamper. Entonces, si yo me quedo en 1 miliamper, no voy a estar 30 minutos, porque 30 minutos es para 2 miliamperes. Ahora yo bajé a la mitad. Si yo bajé a la mitad de intensidad, voy a subir al doble de tiempo. Entonces voy a tener que estar 60 minutos. Entonces, eso sería lo que nosotros tenemos que ir jugando dependiendo cada paciente. Si bien el teórico me dio 2 miliamperes y media horita, ahora cuando yo fui a la práctica y le empecé a subir la intensidad, le molestó y bueno, hacemos 1 miliamper, menos intensidad, pero más tiempo, para asegurarnos de que toda la corriente va a penetrar. No sé si quedó claro, si mandan los pulgarcitos para arriba o para abajo, si quedó claro. Acá reclaman que se guarde el vivo, por favor. Esto es algo, esperemos que podamos guardar el vivo. Estamos todos intensos con eso, estamos averiguando para guardar el vivo. La idea es que después esté en YouTube también. Para los que no saben, Agente Físico de Aquí, UNAUR tiene un canal de YouTube. Sí, acá preguntan, una pregunta que está muy buena, que cuando nosotros aplicamos corriente no continua o galvánica, si aplicamos algún tipo de corriente alterna, tenemos que tener en cuenta que al ser asimétrica la corriente alterna, tenemos que tener en cuenta el efecto galvánico o el componente galvánico que tiene esta corriente que es asimétrica. Y si tenemos que, yo sigo ampliando la pregunta, ¿necesitamos tomar precauciones en el caso de aplicar una corriente asimétrica por el componente galvánico? sí. Primero la idea sería tener bien en claro qué tipo de corriente tenemos y qué porcentaje tenemos. Eso es una cuenta muy matemática que tiene que ver con la superficie de la mionda positiva y la negativa y demás, que se hace con integral, es una cuenta que no es tan sencilla, pero si yo tengo la certeza del componente galvánico que tengo, dependiendo ese porcentaje, si es menos de 10%, eh, no es despreciable, pero casi, y si es más, hay que tener más cuidado, eh, voy a tener en cuenta esas cosas. Ahora, voy a hacer yo otra pregunta. ¿Puedo hacer iontofóresis con una corriente de ese tipo? No. La iontofóresis se hace o con una corriente continua o con una corriente en particular, que es una galvánica que está modulada, ¿sí? Pero está modulada, pero siempre es positiva, a una cierta frecuencia. Después, cualquier cosa le damos los datos. Pero eh, no porque una corriente tenga un componente galvánico, yo la puedo usar como si fuera una corriente galvánica. Te No sé escucha si medio distorsionado, Cris. ya estoy mal. Debe ser la conexión. Sí, sí. Ahí está mejor. ¿Se escuchó más o menos? No, se escuchó así medio como tipo extraterrestre, pero bien. No, pero bien, quedó piola. Después preguntan si el mini parche se fabrica en el consultorio o se hace en el consultorio, pero no se puede ir a la casa con eso, ¿verdad? Pregunta si el paciente se puede llevar el parche colocado a la casa. El parche sería. El, No, los que, o sea, si vos tenés el equipo ese que es portátil, se lo puedes llevar porque es un equipo que te dura. O sea, vos ya viene como programado, porque esas figuritas dos pinitas que vienen, ya viene programado y como que el equipo se muere para una sola aplicación, porque el equipo se claro, muere cuando terminó el tiempo de la dosis, que ese sí se lo puede llevar a casa. Después los otros que son autoadhesivos que también tienen para poner medicación, no porque se conectan al equipo, el claro, equipo queda en el consultorio. exactamente. Buenísimo.
Y con respecto a las medicaciones que uno puede elegir al momento de tratar a un paciente, porque hay medicaciones que tienen efecto antiinflamatorio, hay medicaciones que tienen efecto analgésico. Entonces, al momento de elegir la medicación, y aparte la medicación tiene una polaridad a tener en cuenta Exacto. porque no se pone en cualquier polo la medicación. O sea, si mi medicación es positiva, yo voy a tener que, como se trabaja con repulsión de cargas, no la puedo poner en el polo negativo, si no se me va a quedar ahí la medicación. Entonces tengo que poner en el polo de la misma carga que la medicación. En ese caso, este sería mi electrodo activo, porque voy a poner la medicación para que haya mayor repulsión de carga a consecuencia de la densidad de corriente que hablaba Cristian antes, ¿no? Que se va a concentrar más en el polo de menor superficie, porque es lo que yo estoy buscando, ¿no? Que los fenómenos ocurran ahí. Tal cual. Eso Y como alguna comentario. cosita más a tener en cuenta, si bien eh, cuando hacemos este tipo de técnicas, está bueno tener un contacto interdisciplinario con el médico, porque por lo menos acá en Capital y en Buenos Aires, nosotros no podemos prescribir esta medicación, la prescribe directamente el médico. Sí está bueno tener un contacto con el médico, porque va a sonar pedante, pero no lo es. El médico no sabe mucho de iontofóresis, no sabe mucho de corriente galvánica, porque no es una materia que tengan en la carrera de medicina, y quizás el médico te da una medicación X que por ahí se contrapone el efecto de la medicación con el efecto del polo de la corriente galvánica. Ustedes se acuerdan que teníamos los efectos polares de la corriente galvánica, que uno generaba una reacción ácida, otra una reacción básica, uno generaba distintas cosas, no importa, no viene el caso, pero quizás si yo no sé, tengo una inflamación que se me pone en medio ácido, yo de elección voy a tratar de elegir el polo negativo porque me va a generar una reacción básica para normalizar ese pH, que no me irrite las terminaciones nerviosas libres y no me cause dolor. Ahora, si el Sí, médico me da un antiinflamatorio X que es polaridad positiva, a mí no me va a quedar otra que poner el polo positivo. Si bien voy a tener el efecto de la medicación, se me va a contraponer con el efecto galvánico, porque me va a generar más acidosis, para dar un ejemplo, ¿sí? Por eso está bueno esto, repito, si bien ya bien indicado por el médico, está bueno tener un feedback, ¿sí? Mandarle un mail al médico, un mensajito si tengo el celular, una nota, no cuesta nada, y, y siempre tratar de hacer lo mejor para el paciente, ¿no? preguntas parece que no hay más, por lo menos no recibo. Está todo como entendido. Muy bien. Eh, a ver. En el caso de un paciente adulto de 70 años, ¿no es recomendable usar iontoforesis? Y pregunta, ¿por qué tendría que usar una densidad máxima de 0,5 y la cuenta 0,05. 0,05? Claro. Y la cuenta minuto nos daría 120. Sí. Ahí tendrías que tener en cuenta el tamaño del electrodo que vos vas a utilizar para ese Claro, paciente. sí, esto es un ejemplo. No hay electrodos tan chiquitos. Esto es un ejemplo. No se queden con eso de 60 minutos y si bajo a la mitad me da el doble. Esto es un ejemplo con números que hicimos ahí, pero no, en el caso de un adulto, si yo trabajaría con un adulto, no me voy a ir a 60 miliamperes por minuto. Quizás me voy a ir más a 40, ¿sí? Porque si es una persona adulto mayor que seguramente va a tener algún tipo de alteración en la sensibilidad ya propio de la edad, una piel no tan hidratada, y voy a ir con los valores mínimos, voy a ir con 0,05, voy a ir como mucho con 40 miliamperes minuto, ¿sí? Y demás. O sea, no se queden con este ejemplo que hicimos. Este es un ejemplo así en general, pero por eso siempre están los rangos, de 40 a 80. Si una persona mayor, vamos a decir el mínimo, ¿sí? No sé si queda claro.
Después dice, me quedó la duda con el tiempo máximo, igual tiene un poquito de relación con lo que charlabas recién. Creí que eran 40 minutos. Uy, se me fue la pregunta. 40 minutos. Pará, ¿no? Pero la cuenta puede dar más de 80. Con No, los el rango electrodos no es, puestos, lo que habla es, no habla de 40 minutos, sino de 40 miliamperes por minuto. claro, ¿Sí? 40 miliamperes por minuto es lo mismo que decir 4 miliamperes, 10 minutos, y así sucesivamente, haciendo las cuentas. No quiere decir que sea 40 a 80 minutos, es 40 miliamperes minuto u 80 miliamperes minuto. tengan Y en como cuenta, dijo recién Gustavo, va a depender de el electrodo y de la piel del paciente. que tengan en cuenta ustedes que esto que comentaba Cristian recién, 40 a 80 miliamperes minutos, es una densidad de carga que yo estoy entregando. Tengan en cuenta ustedes que el gráfico, la corriente galvánica, es una corriente que tiene una intensidad constante en el tiempo, que uno va a graduar, por supuesto, y se mantiene durante todo el tiempo de aplicación, o sea, todo el tiempo de sesión. Entonces, si vos, la corriente galvánica te va a encerrar un área, que esa es la carga de trabajo que vos le estás aplicando a ese tejido. A eso se refiere con los 40 miliamperes u 80 miliamperes minutos. Es algo aplicado en el tiempo con una intensidad determinada. Entonces vos haces esa cuenta y te da entre 40 y 80 miliamperes. Después uno, en base al tamaño del electrodo que elige usar, o los que tiene disponible en el consultorio, y al tipo de paciente, uno hace los cálculos y determina qué carga o qué cantidad de carga de trabajo le va a dar a ese tejido, que tiene que ver con la cantidad de corriente que aplica en una cierta cantidad de tiempo. A eso hace referencia estos 40 a 80 miliamperes minutos. ¿Sí? Fíjense que la corriente encierra un área que tiene que ver con esta densidad de carga total, esta carga total de trabajo. Por eso a veces uno, repasando las cosas, presta un poquito a confusión, porque me hablan densidad miliamper sobre centímetro cuadrado, después me hablan 40 miliamper o 80 miliamper minuto, y ahí quizás uno se confunde. Pero con lo... Dale, Cris. Que son dos relaciones distintas, claro. Uno Claro, relaciona la intensidad con la superficie del electrodo, que te va a dar un valor de intensidad máximo, y el otro relaciona la intensidad con el tiempo de tratamiento para asegurarte de que toda la medicación va a entrar en el tejido y no se va a quedar ahí en el electrodo. Por eso, exactamente. por eso es importante que son dos distintas y que una también relaciona a la otra, porque la primera vos sacaste tu intensidad máxima y gracias a tu intensidad máxima vos vas a sacar un valor de tiempo, porque no te puedo decir más que esta que sacaste antes. Claro, Pero eso lo vas a tener que relacionar con esos 40, 80 miliamperes por minuto. Van de la mano, pero son dos cosas distintas. claro. Son parámetros que necesito para saber qué intensidad aplico y qué intensidad, perdón, aplico y cuánto tiempo aplico para garantizar que mi terapia sea efectiva. ¿Sí? Porque Exacto. si yo elijo, pongo cualquier parámetro, no puedo asegurar que la cantidad de medicación pasó y el tratamiento que le estoy aplicando al paciente realmente tenga el efecto deseado en ese paciente. ¿Sí? Por eso están estos parámetros que, bueno, que fueron estudiados, por supuesto, y para tener una dosis efectiva, cantidad de Exacto. corriente, cantidad en centímetros cúbicos de medicación, tiempo de sesión, todas son todas cosas a considerar para que mi terapéutica sea efectiva. No sé. Bueno, ¿Pregunta? para ir No. cerrando, ¿alguna duda? ¿Algo? A ver, otra pregunta. Dice, ¿qué diferencia habría si en vez de aplicar una sustancia activa por iontoforesis la inyecto en la zona a tratar? La primera diferencia es que nosotros no podemos hacer eso. Claro. Sí, sí, Después aparte, es
prácticamente lo mismo, porque vos vas a hacer, supongo que habrá una inyección subcutánea, que quiere el medicamento en la zona, y lo mismo va a ser con iontoforesis. Nada más que uno es invasivo y el otro no, y uno lo Claro, podemos hacer como kinesiólogo y el otro no. claro. Pero después es prácticamente lo mismo. Inclusive con la iontoforesis aprovechás el efecto de la galvánica, que no lo haces con una inyección de un medicamento. Sí. Bueno, después no hay más preguntas. Después dice una pregunta, quizás parece el efecto de la corriente estática que generan las camillas. No, eso en realidad no tiene ningún efecto contraproducente. Preguntan si la corriente perdón, si la corriente variable puede generar efectos polares, la alterna. Es lo que hablábamos antes, si es Claro, una corriente alterna que está descompensada, puede llegar a generar algún tipo de reacción galvánica, dependiendo el porcentaje. Por eso, como decimos antes, es importante conocer qué corriente me entrega el equipo, ¿sí? A nosotros nos pasó hace muchos años con un colega, que nos habían prestado un equipo nuevo de una empresa, que no voy a decir cuál, que se suponía que entregaba una corriente bifásica y simétrica. Era un equipo de electroanalgesia. Se lo puse a un amigo conocido que le dolía la zona dorso cervical, y como el equipo lo teníamos para dar clase, de una semana a la otra me lo traje a casa porque no lo dejamos en la universidad, se lo puse como media hora y lo llené de ampollas y lo quemé todo, y resulta que no era una rectangular bifásica y simétrica, sino todo lo contrario, y pobre lo quemé, pero bueno, era un amigo, ¿no? No pasó nada. Eh, y justamente el tema es ese, saber qué corriente tengo. Sí, si bien no le generé un efecto galvánico, pero sí generé un efecto polar que le dio una reacción química y lo quemó, porque lo dejé mucho tiempo, porque acá primero utilicé otro tipo de intensidad de corriente. Bueno, en su momento, cuando hablemos de TENS, lo vamos a hablar, pero es otro tipo de intensidad de corriente. No respeté este 0,1 o 0,2 o 0,05 miliamperes por centímetro cuadrado, porque era otra cosa lo que le hacía. Y bueno, era tan desfasada que el porcentaje galvánico era grande y se comportaba como una galvánica, entre comillas, y por eso se quemó. No sé si responde la pregunta. y si hoy en día es lo más utilizado la corriente galvánica o ionto, o no es lo más frecuente de encontrar en un consultorio. Bueno, lo habíamos charlado un poquito al principio, ¿no? Eso, Tal cual. de que en realidad podés tener equipo de iontoforesis o de corriente galvánica y aplicás la medicación para hacer iontoforesis. Quizás vas a trabajar en un consultorio y no está el equipo, entonces no lo usás. Ustedes van a ver un montón de terapias basadas en diferentes estímulos eléctricos, diferentes tipos de corriente, de baja y media frecuencia, y después van a ver qué es lo que le conviene utilizar, si la corriente galvánica combinada con una medicación, o si van a utilizar, como nombró Cristia, el TENS u otro tipo de electroterapia que van a trabajar durante el cuatrimestre. Después ustedes van a tener un montón de herramientas y eligen lo que más les conviene el efecto, porque tienen que ver también con el objetivo terapéutico. Porque si vos querés hacer una electroestimulación, o sea, trabajar un ejercicio, pónganle muscular, excéntrico, porque querés fortalecer un postoperatorio de rodilla de un deportista, y no vas a utilizar corriente galvánica. Tenés otra modalidad, otro tipo de terapias alternativas a esta, otro tipo de corriente que van a ayudarte a ese objetivo terapéutico. Por eso va a depender del objetivo que vos estés buscando con ese paciente.